Hola amigos, en el vídeo de hoy os voy a explicar cuáles son las diferencias principales entre la batería archiconocidísima de Pylontech, la US5000, y la menos conocida Pyth modelo V5. Bien, pues vamos a comenzar por las conexiones eléctricas. Hay una gran diferencia, sobre todo, y esta es una de las más significativas, diferencias entre las conexiones entre la Pylontech y la Pyth. La Pylontech tiene estos famosos y archiconocidísimos conectores de la marca Amphenol, con un cablecito que a mi juicio es muy finito para la potencia de esta batería. Es un cable de 4 AWG, que es medida americana, que equivalen a unos 21 milímetros cuadrados de sección. Y bueno, nosotros no nos gusta someterlos a muchas descargas porque es un cable que suele calentarse, ¿vale? En cambio, esta batería, la Pyth, es novedosa porque es la única batería que he visto en el mercado que lleva unas piletinas de cobre flexibles y que, según la ficha técnica, admiten una intensidad máxima de descarga de 300 amperios. Esto es una gran diferencia porque los riesgos de incendios que tenemos en las instalaciones con baterías, sobre todo de litio, como sabéis, es algo bastante importante, y la diferencia clave de tener un cable fino y un cable en condiciones, para mí es fundamental. Y ahora pasamos a comentar los aspectos de la capacidad. Como sabéis, esta batería es una batería que se compone por celdas tipo pouch, son de tipo bolsa, y tiene 15 celdas en serie, frente a esta que son celdas prismáticas, el LiFePO, y en lugar de tener 15 como tiene la Pylontech, ya tiene 16. ¿Eso qué significa? Pues que es una batería con más capacidad. Estas son 4,8 y estas son 5,12. Al mismo espacio, pues al final, si podemos tener mayor capacidad, pues mucho mejor porque ahorramos en espacio, ¿vale? Por otro lado, físicamente también tienen unas pequeñas diferencias. No sé si se aprecia en el vídeo, pero la Pyth es ligeramente más bajita que la Pylontech, pero en cambio tiene bastante más culo, ¿vale? Voy a coger un metro y os voy a medir cuáles son las medidas reales de profundidad. Que en la Pylontech tenemos 42 centímetros, nos cogen un armario de 600 por 600, frente a la Pyth, que ya nos vamos a 53. Es una batería que coge en un armario de 600 por 600, un armario rack común y corriente de telecomunicaciones. Pero yo os aconsejo instalarlo en un rack de 600 por 800 de fondo. ¿Por qué? Pues porque luego va a quedar más espacio tanto por delante como por detrás para poder pasar los cables de entrada y salida por detrás, y por delante pues poder conectar sin problema y sin tener que modificar el bastidor del armario rack. Otro aspecto muy importante a destacar de la batería Pyth es que incorpora una lámina calefactable. ¿Para qué es importante o por qué es importante que tenga una lámina calefactable? Bueno, pues se da la circunstancia de que las baterías de litio, en condiciones de frío, sobre todo a partir de 5 grados centígrados hacia abajo, empiezan a tener limitaciones y bloqueos para asegurar que la batería no sufra una degradación, para evitar que las baterías sufran. Estas limitaciones limitan la carga y la descarga, y esto puede ocasionar que en condiciones de máxima radiación, un día a mediodía, en condiciones de frío, nuestras baterías no estén cargando nada o prácticamente nada. Esto Pyth lo soluciona incorporando en su batería una lámina calefactable que siempre va a mantener la batería como mínimo a 5 grados, permitiendo que la descarga de corriente, la descarga de la energía, sea siempre al máximo en condiciones de bajas temperaturas. Bien, y para finalizar, pues mi opinión personal. Al final, yo he trabajado con las dos baterías, llevo muchísimos años realizando instalaciones con Victron, y cabe señalar que ambas baterías están certificadas por Victron, no estamos hablando aquí de cualquier tipo de batería. Sí que es cierto que hasta ahora se ha instalado mucho con Pylontech, pero sí que es verdad que a mí personalmente me gusta más las Pyth. Por su cableado, por la lámina térmica que hemos dicho que también lleva, por la facilidad de instalación, por la mayor capacidad que la batería tiene, es reparable porque tiene repuestos y porque a nivel constructivo a mí me parece una batería de muchísima calidad. Al final, mi opinión personal es que estamos hablando de dos baterías que son bastante buenas. La Pylontech ha sido indiscutiblemente la reina por excelencia y la que más se ha instalado en los últimos años, pero sí que es cierto que las pequeñas carencias que puede tener la batería, como el tema del cableado o el tema de las celdas, que es de tipo pouch, pues hacen que otros competidores salgan a la palestra y ofrezcan soluciones a esos problemas que Pylontech todavía no ha solucionado, ¿vale? Como por ejemplo Pyth. Para mí tiene toda mi confianza, es una batería que la he abierto,
la he visto por dentro, he visto los tutoriales de reparación, las placas electrónicas, el BMS, el cableado interno entre celdas y el BMS, y para mí es una batería que tiene toda mi confianza y tiene todo mi respeto. Así que mi consejo es que si queréis optar por una batería Pylontech, sigue siendo una batería totalmente válida, totalmente buena, pero si queréis dar ese plus de seguridad y optar por una batería súper profesional, yo os recomendaría probar, por lo menos probar una Pyth, una V5, porque os aseguro que no os va a defraudar. Pues nada amigos, espero que esta comparativa os haya resultado de utilidad, que haya resuelto las dudas que podéis tener a la hora de seleccionar una batería u otra. Ya sabéis que ambas baterías las tenéis a la venta en la web de FV Componentes, donde aquí abajo dejamos los enlaces de compra para las mismas. Os vamos a dejar también un enlace directo donde podéis ver el manual oficial de Victron para configurar correctamente la Pylontech y para configurar correctamente la Pyth, manuales oficiales de Victron, como he dicho. Y nada, si tenéis cualquier comentario o sugerencia, ya sabéis que podéis dejarlo en los comentarios de este vídeo. Y nada, espero que os haya gustado. Te agradece que le deis a like al vídeo y una suscripción también para el canal, para estar al día de todas las novedades que vayamos sacando en el vídeo, ¿vale? Un saludo y nos vemos en la próxima.